En algún punto de la ciudad arderá una fiesta y tú no habrás sido invitado. En algún lugar alguien se descalzará y bailará sin zapatos encima de una mesa, festejará un empleo o su despedida de soltero. Sonará un timbrazo a deshoras. Sin darnos cuenta nos curaremos solos de cosas de las que no sabíamos que estábamos enfermos. Dios te amará, pero no mucho. La hierba de los días será segada bajo tus pies. Pagarán justos y pecadores por igual. Con toda probabilidad llegará septiembre con sus botas manchadas de sacrificar animales lentos. Soy Eloy Tizón, el autor de este libro. Pues en realidad yo creo que el publicar cada 10 años ha sido un poco azaroso, no es algo premeditado, sino que ha ido surgiendo pues por el propio ritmo de maduración de los libros, el tiempo que lleva armarlos, darles un poso, dejar que el tiempo haga su trabajo también. Yo comprendo que puede ser algo llamativo, pero para mí es secundario, porque al final lo que importa es si el libro tiene calidad o no la tiene, ¿no? Y el tiempo que se invierta en escribirlo considero que no es tan importante. Digamos que al principio hay un mayor grado de espontaneidad, si quieres son más irreflexivos, los textos van surgiendo y más o menos yo diría que al tercer o cuarto aparece una idea organizadora de lo que puede ser el libro en su totalidad. En este caso, bueno, la aparición de un personaje que se repite en los cuentos, el personaje de Erizo, ese momento es el que yo considero que ya puedo tener un proyecto con un grado de unidad que me parece interesante para un libro de cuentos. Y a partir de ahí es trabajo y lo que hago, como el periodo es prolongado, digamos que nunca cierro del todo los cuentos, ¿no? Siempre mantengo una puerta abierta de manera que puedo intervenir en ellos, los corrijo, saco cosas, introduzco y trato de mantenerlos vivos hasta el momento de la publicación. Es decir, no son cuentos antiguos y cuentos más actuales, sino que trabajo un poco en todos a la vez. Sí, ese fue el momento para mí, el punto de inflexión, digamos. Los primeros cuentos los escribí pensando que eran piezas independientes y cuando aparece Erizo y se erige como el narrador, ahí me di cuenta que había una voz común, un hilo narrativo que yo podía utilizar con mucha libertad, porque no se trata de contar la biografía de nadie, ¿no? Hay muchos saltos temporales, hay cierta ambigüedad también sobre la cronología de su vida, incluso interviene alguna otra voz que no es la de Erizo, es una voz femenina, una narradora, que de alguna forma me sirve para establecer un contrapunto entre la voz masculina y la voz femenina. Bueno, yo creo que el cuento de apertura y el de cierre son un poco el marco, el arranque y la culminación, y aunque parezcan muy distintos, hay entre ellos algunos vasos comunicantes. Por ejemplo, en el primer cuento el narrador dice, Erizo nos cuenta que después de un tiempo sin escribir ha vuelto a escribir y que aspira a terminar un texto que sea una especie de carta de despedida, ¿no? Y luego va a ir construyendo el libro a partir de esa carta de despedida un poco marcha atrás, digamos, ¿no? Y al final, si el lector me acompaña en ese recorrido, ve que efectivamente el último cuento es una carta de despedida. En cierto modo, comprobamos que Erizo es un personaje de palabra, ¿no? Que ha cumplido su palabra y, bueno, nos da lo que había prometido al principio. Supongo que eso es un detalle que puede pasar inadvertido para algunos lectores, pero si alguien se da cuenta, pienso que puede percibir que hay, digamos, una voluntad arquitectónica en el desarrollo de todo el libro. Hay un pequeño juego, yo diría, de cajas chinas, ¿no? Hay narradores dentro de narradores, entonces, claro, el último cuento lo escribe alguien que a su vez es escrito por alguien, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y creo que todo el libro juega bastante con esa idea de la autoría, quién es el autor, a quién pertenece la historia. Al final creo que hay una cierta reflexión sobre la identidad, ¿no? Sobre quiénes somos cuando escribimos, cuando no escribimos, somos la misma persona, somos otros. Bueno, son interrogantes que a mí me resultan sugerentes y quería compartir con los lectores. Sí, sí, sí. A ver, a mí creo que uno de los aspectos que más me apasionan de la creación literaria es justamente el trabajo con las voces, ¿no? Cómo podemos reencarnarnos en otros que a veces son parecidos a nosotros, a veces son completamente distintos
y indagar en la construcción del lenguaje, ¿no? Cómo cada uno tenemos nuestras peculiaridades a la hora de expresarnos, de hablar, de escribir. Está por un lado el lenguaje coloquial, por otro un lenguaje más culto. Todas esas cuestiones trato de abordarlas en los cuentos intentando que se integren de una manera orgánica, ¿no? En el desarrollo del texto, que no sean meras ideas puestas ahí como pegotes, sino que sirvan de articulación a lo que yo quiero contar. Sí, hay una cierta avalancha, ¿no? Ahí en el libro. Y reconozco que la enumeración es algo que a mí me produce mucho placer, ¿no? Cuando entro en una serie o en una lista y empiezo a incluir elementos, e inevitablemente aparece algún elemento que desmiente la lógica de la lista, ¿no? Que rompe la coherencia de ese listado. Y eso me parece que es una forma de tratar de abarcar el mundo, que es, por supuesto, una aspiración imposible, ordenándolo y a la vez desordenándolo, ¿no? Porque por un lado el listado parece que es una cosa como muy regulada, muy racional, pero de repente hay como bombardeos de la lógica que rompen esa coherencia. Y creo que es un juego que permite introducir poesía, permite introducir humor, imágenes potentes. Entonces para mí es un recurso muy arraigado que lo utilizo y en este libro creo que con mayor profusión incluso que en otros. Exacto. Digamos que la escritura a mí me facilita o me obliga, no sé cómo decirlo, a no acomodarme, ¿no? A no terminar de estar cómodo en lo que estoy contando, a base de que aparezcan caminos paralelos en la narración principal y esos caminos se bifurquen y puedan aparecer otros caminos alternativos, de forma que uno siempre está un poco en la cuerda floja. Yo estoy en la cuerda floja como autor y creo que el lector también en cierto modo está en la cuerda floja, ¿no? Nunca sabes por dónde va a salir este tipo. Eso es posible que a algunos lectores les irrite y yo lo entiendo y les pido disculpas desde aquí, pero creo que a otros eso les parece un juego interesante y estimulante, ¿no? Entrar en el cuento con la conciencia de que no va a ser una historia predecible, que no va a pasar lo que tú imaginas que va a pasar, sino que se van a cruzar otros caminos. Y a la hora de armarlo, pues eso entraña cierta dificultad estructural. De hecho, creo que el cuento que tú mencionas, Agudeza, para mí fue tal vez el más laborioso de construir, porque son dos historias que son complementarias en cierto modo, hay vasos comunicantes, pero bueno, cada una lleva su propia respiración, ¿no? Vamos a decir. Y quizá en términos compositivos es el más complejo, pero creo que el cuento también es un género tan flexible y tan dúctil que nos permite plantear también todo este tipo de propuestas un poco heterogéneas y al margen de lo clásico, que me parecería una pérdida no aprovechar, ¿no? Todas esas posibilidades que tiene el género. Claro. A mí me gusta mucho una frase que aparece en una obra de Shakespeare que dice: hay método en su locura, ¿no? Me parece que es como quizás la máxima aspiración a la que podemos pretender como narradores, ¿no? Ver que aparentemente hay cierta desorganización, cierto caos, desorden, digresiones, no sé por dónde va a ir todo esto, pero al final, una vez leído y hecho ese proceso de reposo de la lectura, al final el lector puede decir, bueno, es cierto, hay este desorden, pero al final hay método en su locura, ¿no? Y me parece como el máximo elogio casi que alguien me puede dedicar como escritor. Bueno, según hablaba, yo recordaba la frase de Emily Dickinson: esta es mi carta al mundo que nunca me escribió, ¿no? Creo que ahí hay también un concepto hermoso sobre la propia literatura, que tiene algo de soledad, de encierro, de apartamiento, pero a la vez de deseo de comunicarte con los otros y de establecer un vínculo. Quizá yo me muevo, como seguramente hay muchos escritores, en esa contradicción entre, por un lado, querer mi espacio y mi privacidad, pero por otro, yo quiero que lo que escribo se lea y se comparta. O sea, entiendo que hay un interlocutor al otro lado, no escribo en una isla desierta. Y también me parece que en este libro el peso de lo que ocurrió con la pandemia y el confinamiento, aunque no hay referencias directas, sí creo que ha tenido su peso en la producción del libro. Me parece que al prepararlo para la editorial me he dado cuenta que hay mucho personaje que está en un espacio cerrado, limitado, con la sensación de estoy en un paréntesis vital. Me parece que alguno de los personajes de hecho lo dice, como esperando que ocurra algo.
Y la naturaleza de esa espera nunca acaba de perfilarse del todo porque creo que es imposible de saber, ¿no? El personaje se pregunta, bueno, espero un milagro, espero el desembarco del ejército, espero, ¿qué espero? No, no sé bien, pero hay algo, hay un impulso que nos hace considerar que ese espacio aparentemente en blanco, digamos, o aparentemente improductivo de la espera, al final es un paso previo para llegar a algo, a alguien, a un texto, a una carta, a un poema o a un cuento. Y eso me parece que tiene una potencia que para mí es importante resaltar. A mí me gustaría que ese fuera el recorrido, me gusta cómo lo cuentas, que empecemos por un escritor bastante aislado, ¿no? Muy solitario, alguien que ha escrito pero que eso no ha llegado a ningún sitio, y al final que el libro desemboque en una voluntad de comunión con otro, de comunicación, ¿no? Me parecería un recorrido muy, muy coherente con lo que plantea el libro. La insatisfacción es un término que solemos asociar a algo no especialmente positivo, ¿no? Algo que nos deja insatisfechos nos parece malo. Pero en este caso yo utilizo la insatisfacción como algo que en general el arte nos puede producir esa sensación, porque por un lado nos regala un grado de plenitud importante, pero por otro lado es una plenitud incompleta, nunca vamos a leer todos los libros, ni siquiera los libros importantes, nunca vamos a acabar de agotar el sentido de una obra. Eso, que puede ser por una parte frustrante, por otro lado también nos estimula a proseguir, ¿no? A entender que esto es un campo que no está cerrado, que no está agotado, y que siempre hay una pieza más para leer, para escribir, para disfrutar, que a su vez nos va a dejar ganas de seguir avanzando en ese camino, ¿no? Entonces, claro, hay un punto de vértigo, porque cuando lanzas el libro no sabes cómo va a ser recibido. Yo soy consciente de que hay expectativas, cuanto más años pases sin publicar, la expectativa aumenta, lo cual por un lado es bueno porque demuestra que hay lectores que te esperan, pero por otro lado dices, bueno, no sé si voy a ser capaz de estar a la altura. Entonces lo vivo con ese vértigo, pero también es un vértigo, creo que hermoso, que me hace estar vivo, y cuando empiezas a recibir las primeras reacciones y ves que la gente lo está leyendo bien, que está entendiendo bien lo que quieres hacer, pues es reconfortante, ¿no? Decir, bueno, todo este trabajo, todo este esfuerzo, al final sí me ha servido para que ese interlocutor ideal que yo tengo en la cabeza lo reciba con generosidad y con complicidad.